Hola a todos, hoy les hablaré sobre la obra Crátilo, escrita por el filósofo Aristócles. Aristócles, más conocido como Platón, nació en el año 427 a.C. en la antigua Grecia y murió en el año 347 a.C. en su ciudad natal. Desarrolló numerosas obras, de las cuales destaca Crátilo. Esta obra se divide en 4 partes fundamentales que son sobre el autor, contexto anterior, estructura y contenido de la obra, y finalizamos con el contexto posterior. La parte sobre el autor nos permite comprender quién fue este personaje y cómo su teoría ha trascendido a lo largo de los años. El contexto anterior nos menciona a algunos de los filósofos presocráticos cuyos pensamientos parecen haber influido en el diálogo de Platón. Por un lado, encontramos a Heráclito, Parménides y finalmente a Protágoras. Heráclito fue el primer pensador griego con cierta preocupación por un análisis en el lenguaje, el cual propuso el concepto de la razón, siendo esta quien gobierna nuestras acciones y se manifiesta en nuestras lenguas. Parménides consideraba que los nombres no son instrumentos válidos de la expresión del ser. El lenguaje no expresa la verdadera naturaleza de lo existente, sino que más bien la presenta fragmentada y heterogénea. Protágoras fue el sofista más célebre y, según Platón en su diálogo, Protágoras fue el primero en cobrar por sus enseñanzas, y para este autor el hombre es la vida de todas las cosas, de tal manera que las cosas son como a cada persona les parece que son. Estructura y contenido de la obra. El aporte que realizó la obra Crátilo al lenguaje se basó en el diálogo que se presentó entre Crátilo, quien adoptó un punto de vista naturalista, y Hermógenes, el cual adoptó un punto de vista convencionalista. Con este debate se pretendía definir si la relación entre la palabra y lo que denota es naturalista, o sea, si existe una relación natural entre la palabra y lo que denota, o es convencionalista, o sea, cualquier nombre puede denotar una entidad siempre y cuando haya una convención social. Hermógenes recurre a una figura de autoridad que es Sócrates, para que sea él quien decida quién tiene la razón. Sócrates decide apoyar el punto de vista naturalista, argumentando que existe una naturaleza objetiva en las cosas y no depende de los puntos de vista individuales. Asimismo, Sócrates recurre a las etimologías para explicarle a Hermógenes que desde tiempo remoto los nombres han sido creados para mostrar información sobre lo que denotan. Finalmente, Sócrates descubre que no todos los nombres se pueden analizar, y a partir de sus partes significativas decide entonces recurrir a los sonidos, con lo que incluye que cada letra se relaciona con un sonido natural, el cual se relaciona con lo denotado. En conclusión, Crátilo, a través de un diálogo y las explicaciones de Sócrates, demuestran que nombrar es un acto puramente racional y que todo nombre se relaciona naturalmente con lo que denota. Y por último, contexto posterior. En el contexto posterior, este se refiere a la manera en que la obra ha sido recibida, interpretada y debatida a lo largo de la historia, así como su influencia en el desarrollo de la lingüística y la filosofía. En primer lugar, es importante destacar que el diálogo Crátilo de Platón es una obra fundamental en la historia de la filosofía y la lingüística. En este diálogo, Platón aborda cuestiones relacionadas con el lenguaje, la naturaleza de las palabras y su relación con la realidad. A lo largo de los siglos, esta obra ha sido objeto de numerosas interpretaciones y análisis por parte de filósofos, lingüistas y estudiosos de diversas disciplinas. En el contexto posterior del libro, se pueden analizar las diferentes corrientes de pensamiento que han surgido a partir de las ideas presentadas por Platón en Crátilo,
Por ejemplo, se pueden explorar cómo estas ideas han influido en corrientes filosóficas posteriores, como el idealismo y el estructuralismo lingüístico. Asimismo, se pueden examinar las críticas y reinterpretaciones contemporáneas de las teorías platónicas sobre el lenguaje. Y con esto damos por finalizado un pequeño resumen de la obra Cratyl. Espero les haya gustado. Suscríbete y dale like.